primeramente el síndrome climatérico. Pues esto o cualquier conjunto de síntomas, signos que particularmente antes menopausia, pues como consecuencia son de la función ovárica. Tenemos que este momento llega a la edad de la mujer, en promedio en Latinoamérica, alrededor de los 48 años. Pues, otros términos relacionados que tenemos aquí es la menopausia, el cual se define como el periodo de un año que sigue después de la fecha de la última menstruación. Esto pues se hace pues el diagnóstico ya después, en retrospectiva, después de los 12 meses que ya no tiene menstruación la mujer. Y otro, aquí tenemos a la posmenopausia, que es el periodo después de la menopausia algún tiempo. Y aquí tenemos una cronología para ubicarnos. En de los alrededor de esta está la perimenopausia, con su posmenopausia, y periodo climatérico pues está abarcando todo este periodo. Y los síntomas, hay que ver que los síntomas se pueden presentar mucho antes de que aparezca la menopausia y todavía cursar con ella, con estos síntomas en la menopausia, y después también el climaterio tardío estar presentando estos síntomas y signos. Muy bien, en esta tabla se presenta pues la vida reproductiva de una mujer, simplemente para destacar aquí que pues en la vida reproductiva temprana, ciclos empiezan siendo variables o regulares y después tienden a alzarse o no. Transición pausa, pues estos ciclos ya empiezan empiezan a variar, cortos, largos, pues esto es la omisión de ciclos. Ya en la posmenopausia, perdón, no hay ni uno. El patrón endocrinológico aquí está en la vida temprana, pues una folículo estimulante normal, después ya se está aumentando esta folículo estimulante, pues porque ya no hay retroalimentación ovárica y sigue aumentada durante el curso de la vida. Tenemos después el eje hipotálamo hipófisis ovario, que es lo que sucede aquí. Pues hay que recalcar que el causante pues, de este desequilibrio son los ovarios. La función de los ovarios, hay que recordar pues que todo por civil se acaba y los ovocitos desde que nace una mujer pues tiene un número finito, los cuales pues están siendo desgastados tras ovulación y mes tras mes hasta llegar pues a los 40 y casi los 50, y es cuando ya no queda ni uno de estos. Tienen senescencia y pues terminan dejando su función ovárica, por lo tanto, pues no secretan sus hormonas, ¿cuáles? Los estrógenos y la inhibina. Y podemos ver aquí el desajuste que hay en el eje hipotálamo hipófisis ovario. Los ovarios, como ya no secretan suficientes estrógenos e inhibina, estos no pueden hacer la retroalimentación negativa de la hipófisis, por lo tanto, la hormona folículo estimulante y la luteinizante están siendo aumentadas. Y en la menopausia temprana, estos pues pueden aumentar un poco los estrógenos, pero al final pues estos se van a ir al declive, ya cuando llegue a la función ovárica limitada. Y llegamos al síndrome climatérico. Hay que recordar que los estrógenos tienen su función pues en múltiples órganos y sistemas en el cuerpo femenino, por lo tanto pues los síntomas van a ser variados. Y tempranamente se inician con ellos, pues algo que se cambia son los patrones menstruales, los cuales se hacen un poco más cortos típicamente, o también se pueden observar los ciclos largos. Hay una hemorragia irregular, se dice, pues porque los estrógenos ahora están actuando solamente solos, porque ya no hay progesterona, porque ya no ovula, ya no hay este cuerpo lúteo, y por lo tanto los estrógenos sin oposición de la progesterona causan también desequilibrio y hemorragia irregular.
Hay otros síntomas que son llamados los vasomotores, como los bochornos, las diaforesis nocturnas y los trastornos del sueño. Hay también trastornos psicológicos y mentales, como pues, el síndrome premenstrual acentuado, depresión, irritabilidad, cambios emocionales, falta de la concentración y la memoria también empieza a fallar. Disfunción sexual por diferentes motivos, por resequedad vaginal, disminución del líbido o dispareunia y otros síntomas somáticos que se presentan, palpitaciones, ¿Acabó Néstor? Pero yo creo que se le fue el internet, doctor. Oh, ahí está. Cerró el micrófono. Que Ya volvió. estamos otra vez. una disculpa, me quedé en los sofocos o el síndrome climatérico. Ahí. El síndrome climatérico. Bueno, pues como iba diciendo, hay variados síntomas como son los patrones menstruales irregulares al principio. También hay síntomas vasomotores como los bochornos, las diaforesis nocturnas y los trastornos del sueño. Hay trastornos psicológicos y mentales, pues porque las hormonas sexuales también influyen en el comportamiento. Síndrome premenstrual acentuado, puede haber depresión, irritabilidad, cambios emocionales, falta de concentración y una memoria deficiente. La disfunción sexual se da por diferentes motivos. Hay resequedad vaginal, disminución de la libido, dispareunia, síntomas somáticos, cefaleas, mareos, palpitaciones, dolor y crecimiento de mamas, entre otros. Y vamos a pasar a los síntomas más comunes. Uno en particular, pues son los sofocos que más se quejan las mujeres en esta edad, la cual, pues se puede decir que es la sensación de calor repentina que inicia en cara y pecho y que tiende a generalizarse. Esto se da por un desequilibrio que ocasionan los estrógenos. Al no haber estos, pues son reguladores de la temperatura en el hipotálamo. Por lo tanto, cuando fallan estos, pues se desajustan. Los sofocos también son llamados bochornos o diaforesis nocturna. La diaforesis se presenta en ellos hasta en el 80% debido a que pues, el sudar es una opción de la termorregulación. Los sofocos duran por lo general normalmente de 1 a 5 minutos, pero pueden llevar hasta media hora que lo presente. También se presenta pues una presión arterial aumentada, también con la frecuencia cardíaca, pues como síntoma del sistema simpático que se activa. Ahora, algunos síntomas típicos. Esto puede ser el sueño deficiente, como el insomnio o despertares. Hay que ver si también los sofocos se pueden dar durante la noche y si ocurre así, pues despiertan a la mujer y pues la tienen pues despierta. Irritabilidad, la habilidad emocional y deterioro cognitivo
como pérdida de la memoria o dificultad para concentrarse. Hay que ver pues que las hormonas no son la única causa de esto y checar cómo ve la vida esa persona, esa paciente, para hacer un diagnóstico mejor. Ahora nos presentan aquí cuál es la cronología de estos síntomas. Hay síntomas que se presentan antes, otros después. Los a corto plazo están las irregulares del ciclo menstrual y de la regla. Hay sofocos, las sudoraciones, el insomnio y la irritabilidad. Puede aumentar de peso y también pues, disminuye la libido. A mediano plazo se presenta ya el adelgazamiento de la piel, la deshidratación con pérdida de elasticidad de esta, aumento de vello, sequedad vaginal, dolor en el acto sexual, pérdida de la orina al esfuerzo y también pues una propensión a adquirir infecciones. A largo plazo se presentan los síntomas tróficos, esto es del deterioro de los huesos. Recordemos que los estrógenos son hormonas que evitan de manera lateral a la función del osteoclasto, por lo tanto, pues los estrógenos disminuyen la remoción ósea. Y por lo tanto puede haber la fragilidad de los huesos, el aplastamiento de vértebras y aumento del riesgo cardiovascular, pues los estrógenos también son protectores del endotelio y del sistema circulatorio. Y también se puede elevar la presión. Me faltaron los síntomas genitourinarios y la libido. Aquí, pues, las hormonas sexuales son parte fundamental de funcionamiento y el mantenimiento de estos órganos sexuales y urinarios en la mujer. Por lo tanto, algunos síntomas que se pueden dar pues, son disuria, urgencia, infecciones recurrentes, la hace más vulnerable a estas. En la libido, pues, se ve disminuido. La vagina y vulva presentan una atrofia con sequedad vaginal, irritación ardor y también la hace más propensa a las infecciones. La dispareunia pues se da por diferentes cosas, por ejemplo, pues una menor elasticidad ya de los tejidos y también pues que no se secrete muy bien el lubricante. Ahora pasemos al diagnóstico. Hay que recordar que aquí se nos presenta una mujer al final de su edad reproductiva, a los 40 y tantos años, principio de los 50, lo cual llega refiriendo trastornos menstruales, síntomas vasomotores como sofocos, sudoraciones, manifestaciones genitourinarias o el síndrome genitourinario menopáusico, trastornos psicológicos como la depresión, ansiedad y alteraciones del sueño. Bien, aunado a esto, se le puede pedir también hormona estimulante y estradiol, pues para ver cómo andan sus hormonas y todo el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. También se dice que es recomendable pedir lípidos, glucosa, una mastografía, ultrasonido pélvico y ego, pues para checar cómo está esa mujer en toda la dimensión de su salud y crear un mejor plan terapéutico, pues para ella en particular. Y llegamos al tratamiento. Hay recomendaciones en el estilo de vida que se le hacen, como una dieta saludable, actividad física, pues que abandone el tabaquismo si es que lo tiene, y pues para tratar la dispareunia, lubricantes. Y por último, se viene la terapia hormonal. Hay que ver aquí que la terapia hormonal pues es el reemplazo de los estrógenos, pero esto lleva consigo ciertos pros y ciertos contras. O sea, hay que ver qué le hace mejor a la paciente, si pues tenerlos o no llevarlos, por los diferentes riesgos que conlleva los estrógenos, pues como son neoplasias uterinas, ováricas, de mama. Entonces, estos se recomienda para tratar los síntomas muy insoportables, síntomas motores como los bochornos, las sudoraciones, taquicardias, si es que son graves. También la atrofia vulvovaginal, como el dolor del coito, y pues por último, para la prevención de la osteoporosis en la posmenopausia y que no llegue a fracturas esta paciente. Y eso es todo. Muy bien, Héctor. A ver, tucheame a mí para ver cómo me meto yo.
Parece que es libre. Libre. Sí, doctor, sí puede, nada más se le compartí en pantalla y ya va a poder. Sí. Yo voy a dejar de compartir. Ahí comparto yo. Ahí está. Ok. A ver. Ok. Este que está. Ok. Muy bien, Héctor. Algunas cosas que ya dijiste me están guiar. Quiero que les quede claro unos puntos muy interesantes, como siempre, ¿no? O sea, dice bien lo que yo les digo, no es porque esté mal, lo que yo trato de decirles es lo que es lo más importante y obviamente porque se le pasó al ponente, pongan atención. En los resúmenes se van por otros lados, esa serie de cosas, entonces como que todavía no acomodan bien la mente y hacen un extracto de lo fundamental. Bien, el climaterio de la menopausia. ¿Dónde están? ¿De dónde venimos? Pues falta, nos trató de hablar en un tema que es la pubertad y que lo odiamos nosotros porque pues es simple y sencillamente todo la etapa donde empieza el desarrollo de las características sexuales que tenemos pues, tanto los hombres como las mujeres, ¿verdad? Pero pues ya sabemos nosotros que pues, a la edad pues, tiene el tamaño de la pronunciación de las manos, el vello público, todas esas cosas, y rematamos en realidad con lo que es la menarquia, que ya le dimos la distinción más importante a lo que es la menstruación, que es la periodicidad, la frecuencia y la duración de la misma, ¿verdad? Por eso llegamos hasta este momento. Nos brincamos eso. Y bien, ¿dónde estamos parados nosotros? La pubertad prácticamente es la etapa entre la niñez y la madurez. Pues ahora brincamos nosotros, ¿verdad? De la madurez a la senectud. Y ya dijo Néstor, ¿verdad? Que esto dura alrededor de 35 años. Es una etapa larga de la mujer. Una vez que empieza, pues es hasta que la mujer deja de existir, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que marca eso, que se presente esa situación? De la declinación de las gónadas, ¿verdad? El funcionamiento ovárico, pues se va perdiendo, se va agotando y pues ahí tenemos esa cuestión donde nos damos cuenta, de donde rematamos prácticamente, donde reparamos de repente, pues es que tenemos problemas para la fertilidad, o sea, se acerca la etapa de la fertilidad de la mujer, entonces mucho cuidado, después de los 35, 38 años, mujeres, pues pueden andar en esa situación. Acuérdense que todo esto obedece a una concentración de ovocitos desde el nacimiento, incluso desde antes, ¿verdad? Y viene pues lo que es la menopausia. Bien, te brinco esto y bueno, también su compañero decía que había que poner puntos de atención en lo que es antes de la menopausia, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Alrededor de la menopausia, que es la perimenopausia, y después de ella, ¿qué está sucediendo? Antes de que se presente la cese de la menstruación, tenemos nosotros, y con esto, una falla, una inconsistencia en la fase lútea. Por lo tanto, acuérdense ustedes que vamos a tener nosotros una disminución de progesterona. Y acuérdense que la progesterona tiene receptores, ¿verdad? En la teca interna, donde va a empezar a trabajar con los andrógenos para hacer una conversión de estrógenos en la granulosa y así tener la liberación del estrógeno principal, que es el estradiol, ¿verdad? Entonces,
como tal de eso, como consecuencia de eso, pues están los síntomas clásicos que mencionó Néstor, los bochornos. ¿Qué hay en la posmenopausia? Bueno, pues son las alteraciones cíclicas que van a empezar, ¿verdad? Por la carencia hormonal. Entonces, ya no responde el ovario al estímulo de la FSH ni la LH, ¿verdad? Aunque esta se esté introduciendo en gran cantidad por un gran tiempo después de que tengan el cese de la menstruación. Bien, la consecuencia de ese, pues van a desaparecer las menstruaciones nuevamente. Bien, una de las cosas más que yo le he encontrado a esto, o que se le ha encontrado yo, ¿verdad? Yo no soy un gran investigador, la importancia clínica de esto, ¿verdad? Lo que ha despertado en los últimos años, prácticamente desde cuando andamos nosotros hablando de la terapia hormonal, hablando de la menopausia, hablando de los síntomas acentuados, pues más o menos después de los años 70. Bien, ¿en qué quedamos? Prácticamente en la prolongación de la esperanza de vida. Es decir, hoy se dice, por lo menos se dice, de que el ser humano tiene una larga duración, o sea, arriba de los 70 años, 70 y tantos años, de tal manera que ya están metiendo dentro de las nomenclaturas lo que es la cuarta década de la vida. Antes nada más decían la tercera década de la vida y ahí llegábamos. Ahora ya las expectativas de vida son mayores, pero no es solamente, puede ser que hacer las cosas por hacerlo. Es decir, tenemos que tener calidad de vida, la verdad, para aspirar o decir, pues hay que seguir viviendo, ¿verdad? Hay ilusiones, hay esto, hay lo otro, por lo cual tenemos que seguir viviendo, pero esa vida pues la tenemos que también sortear con plenitud, ¿verdad? Y la otro aspecto clínico pues es la prolongación de la actividad sexual de la mujer. Aquí hay un problema psicosocial, ¿verdad? Porque las mujeres empiezan a tener incomodidades en la relación sexual, no porque los deseos del líbido, estas cosas, no es por una cuestión voluntad propia, tiene mucho que ver algunos aspectos, pero nosotros sabemos que esto viene de la cuestión hormonal y eso las mujeres no lo entienden y empezamos a tener problemas de pareja, ¿verdad? Entonces las pacientes empiezan a decir, ¿sabe qué, doctor o doctora? Vengo para que me dé hormonas porque las relaciones sexuales ya, ¿verdad?, han desaparecido en mí, ya no tengo ganas de tener relaciones, ¿verdad? Llega mi esposo, nos acostamos, uno está para la pared y así, el otro para el otro lado, parecemos cachorras pegadas ahí, ¿verdad? Entonces, y ya ese aspecto les toca mucho a las pacientes sin saber, ¿verdad?, que hasta el momento la cuestión estrogénica, la cuestión progestágena, tiene no el centro de atención de ese hecho. Es decir, no por estrógenos, no por falta de progesterona, las pacientes tienen esta situación. ¿Ustedes creen? Entonces, definitivamente cuando les demos cartones de estrógenos, pues las pacientes creen que ellas van a recuperar esas cosas. No. Y pues ustedes seguramente han leído que la única sustancia que tiene que ver con el aumento del líbido se llaman andrógenos, simple y sencillamente, pero pues ese es otro punto, pero las pacientes tenemos que ayudarles a mejorar su sintomatología. En realidad, lo otro, pues hay que darles una gran explicación y eso también lo tendrán que sopesar dependiendo de la calidad de vida que ellas tienen, es decir, de su ejercicio, de lo que hagan, pues dejen de hacer la alimentación, que si fuman, que esas cosas, pues eso las va a llevar a un deterioro más profundo. Bien, bueno, pues aquí tenemos nosotros, ya sabemos nosotros que simple y sencillamente decir menopausia, pues es una cuestión de no tener menstruación y que esto pues tiene que tener cuidado porque
pues habrá amenorreas o faltas menstruaciones por otros factores que hay que deslindar la responsabilidad y decir, esta sí es menopausia o obedece a algún trastorno que se puede corregir. Edad promedio, lo dijo su compañero, 48 años más 1.7, pues en realidad daría en 49.1 años, pero se ha visto pues que, por ejemplo, aquí en México, más o menos a los 51, 52 años, la mayoría de las mujeres ya cae en esa etiquetización. ¿Ya? Bien, ¿cómo nosotros podemos apoyar esa sospecha que tienen las pacientes ante su sintomatología? Pues el laboratorio es básico, ¿verdad? Y no nos vayamos muy profundos. Nosotros queremos saber, ¿verdad? Si anda alrededor de la menopausia, pues evidentemente revisaríamos FSH, en realidad puntualmente, ¿verdad? Y cuando ya tenemos más de 25 unidades internacionales, pues decimos, señora, ya anda fallando esto, ¿verdad? Ya anda fallando y hay que ver qué vamos a hacer. El estrógeno, menos el estradiol, menos de 30 picogramos, entonces normalmente, o sea, en la fase que se mide del tercero al quinto día, pues andan en 60, 80, 100, ¿verdad? Normalmente, o sea, cuando tienen una buena reserva aún todavía. Dice que el 90% de las pacientes pues ya llegan a la menopausia antes de los 55 años. Ya hablaba también Néstor que una menopausia tardía era después de esa edad, pero es muy baja el porcentaje de eso. Bien, bueno, vamos a obviarnos esto, ya lo digo. También las manifestaciones, ya lo dijo su compañero, y esto, ¿verdad? Y bien, voy a detenerme un minuto aquí. Los síntomas urogenitales y sexuales, pues también hablaba de la disuria, de la poliuria, de la urgencia urinaria, la sensación de vaginal, o sea, todas esas cosas a qué obedece. A que todas esas estructuras urogenitales internos, incluso, ¿verdad? Áreas vecinas como es el recto, como es la vejiga por fuera, no nomás por dentro, ¿verdad? La área intestinal, todo eso tiene grandes receptores hormonales. Entonces, al bajar los estrógenos, pues vamos a tener toda esa sensación, ¿verdad? Las pacientes les molesta para orinar, también hematuria, la urgencia urinaria, tienen que ir con más frecuencia urinaria, y la urgencia urinaria, y las pacientes dicen, doctor, ya no llego al baño, yo creo que tengo la vejiga caída, y este es un punto muy importante de lo cual tenemos que hacer diagnóstico diferencial, así es un trastorno de la estática pelvis, o sea, es un trastorno anatómico, es decir, que sí tenga prolongada los ligamentos vesicales, y por lo tanto ya la consistencia de eso pues no es adecuada y no regresa a su posición después de la misión, ¿no? Es diferente todo eso, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros una exploración que no tiene, ¿verdad?, descenso del piso vesical, del ángulo uretrovesical, ¿verdad? Y sin embargo la paciente dice, está molesta, ¿por qué? Porque tiene urgencia urinaria. Eso es punto y aparte, no es una cuestión anatómica. Hay que tener bien en mente eso. La resequedad vaginal, evidentemente, ¿verdad? Pues el epitelio se reseca, pues viene el dolor y la disminución del líquido. La disminución del líquido muchas veces está en función de esta sintomatología a nivel urogenital. Las pacientes, lejos de tener placer por tener relaciones, tienen molestias, tienen dolor debido a la carencia de la resequedad que provocó la disminución hormonal. Lo mismo, ¿verdad? Y bueno, ya decía que las pacientes en por lo menos entre 60 y 80% sufren de síntomas vasomotores, los bochornos, esos calores que se les da, que se les vienen, aunque estén en un aire, o sea, en una congeladora, ¿verdad? Que tengan abanicos de frente, todas esas cosas, pues lo sienten, ¿verdad?
Afortunadamente, solamente un 15% del porcentaje de eso lo manifiestan de manera severa. Pero cuidado, es más severo los síntomas vasomotores en las pacientes que tienen menopausia quirúrgica, es decir, las pacientes que les hacemos histerectomía antes de los 50 años, incluso alrededor de los 40 años, 44 años, esas pacientes van a tener los síntomas más severos y en esas pacientes hay que trabajar más tempranamente. Bien, ¿verdad? A nivel la cuestión de ánimo, ¿verdad? Pues hay mayor estrés, el síndrome de nido vacío, ¿verdad? Fatiga, todas esas cosas las pacientes dicen, se deprimen, ¿verdad? Y tienen tendencia a tener estas manifestaciones. Y las pacientes dicen, nadie me viene a ver a mí, ya tantos hijos que tuve, tantos nietos que tengo, me encuentro sola y empiezan a llorar y empiezan a entristecerse y toda esa serie de cosas. ¿A qué se debe esto? ¿Verdad? A esta cuestión, la relación que se tiene con los neurotransmisores prácticamente y los niveles de estrógeno. Bueno, le han encontrado también cuestiones tardías, ¿verdad? Como la pérdida de la memoria, o sea, lo han relacionado a las pacientes con el Alzheimer, ¿verdad? No hay todavía una gran expedición de estudios que apoyen eso, pero pues ahí andan. Bien, las enfermedades cardiovasculares, empieza, ¿verdad?, el síntoma metabólico en los pacientes y empiezan a aumentar los riesgos de infartos y todas esas cosas. Mucho cuidado aquí, nosotros vemos, ¿verdad?, en esos pacientes, cuando hacemos una determinación de lípidos, empezamos a ver esta relación que se encuentra. Aumento del LDL, ¿verdad?, aumento de los triglicéridos, en la paciente tengo los triglicéridos en 500, ¿verdad?, 600, y no los puedo bajar, y todas esas cosas, y dicen que el colesterol mal, bueno, pues lo tengo abajo, ¿sabes? ¿Y qué pasó? ¿Y qué haces? Pues nada, no me están dando hormonas, me están dando para controlar las grasas y sigo igual. Bueno, ahorita le voy a decir cuál es el detalle. Bien, muchachas, una foto de sus novios ahorita, evidentemente que así están todas ahorita, ¿verdad? El cuerpo tienen todas, y guárdenlos unos años, porque después vamos a tener cuestiones. El cambio de la composición corporal se va perdiendo esa silueta, ¿verdad? También tenemos una alteración en el balance energético y pues empiezan a presentar mayor grasa. Aquí están, probablemente, ¿verdad? Ojalá nunca lleguen, nunca tengan este cambio de esto a esto, ¿verdad? Todo va a depender también pues de cuestiones genéticas, pero pues lo que nosotros hagamos en la vida pues también nos lo va a cobrar. Los hombres igual, no crean, ¿verdad?, que los hombres, dicen las mujeres que a gusto, los hombres no sienten nada. No. También lo que pasa es que somos más baquetones, también hay andropausia, ¿verdad? Pero pues nosotros la importancia mayor que se da, que se ve en el hombre, pues que tiene mayor riesgo de infarto, están infartando más tempranamente. Bueno, una de las cosas bastante importantes es la cuestión de la osteoporosis, porque tiene que ver los estrógenos con la relación que existe de osteoblastos con osteoclastos, es decir, la calidad de la masa ósea, están involucrados los estrógenos y pues se va perdiendo a medida que vamos teniendo nosotros disminución de eso y pues la prevención no la hacemos adecuadamente o las pacientes no hacen dieta, no hacen ejercicio fundamentalmente, que es donde tiene mayor provecho las pacientes. Bien, un estudio de Estados Unidos, 10 millones, ¿verdad? De 10 millones que estudiaron, 1.5 de ellos tenía fractura en el año. En el año se fracturan 1,5 millones de estadounidenses. ¿Cuáles fracturas son? Más básicas o las más de estrago son las de cadera.
Una de cada 6 mujeres, ¿verdad?, tiene fractura de cadera. ¿Y qué sucede? Mínimamente estos dos aspectos. La mitad de las pacientes fracturadas necesitan asistencia, ¿verdad? Ay, mi abuela se cayó, la tengo que cargar en la silla de ruedas, la tengo que apoyar, todas esas cosas. Bien, ¿verdad? Y este es un hecho muy difícil, hijos, a nivel familiar. La verdad, a ninguna persona yo he encontrado que aprecie toda esta situación y que diga, yo con gusto siempre voy a atender a mi abuela, a mi mamá, entonces cosas les pase lo que les pase. A la semana todo el mundo abandona a estos pacientes, ¿verdad? Dice, no, yo ya me cansé, me tengo que ir, yo tengo mi hogar, yo tengo mis hijos, tengo mi marido, tengo esas cosas. Igual los hombres, no, porque sea mi hermana, siempre va a cargar eso. Pero ¿en dónde queda? El 25% de estas pacientes fracturadas al año mueren. Esa es la triste realidad. Bien, medidas previas al tratamiento. Ya lo dijo Néstor, siempre vamos a tener que tener cuidado antes de decidir qué darles, qué cantidad darles, en fin. Evidentemente, medir las hormonas hipofisiarias, los estrógenos, ¿verdad? Tiroides, prolactina y la inhibina, hablaban esto, pero no la inhibina A, básicamente la inhibina B si queremos nosotros ser más cautos en ese sentido, pero mínimo, ¿verdad? Repito, hormonas hipofisiarias, estradiol, tiroides y prolactina. Bien, el perfil de lípidos, ya eso es por default, ¿verdad? El azúcar, ¿verdad? Un general de orina, pues, donde vamos a ver algunos aspectos, la hematuria, en fin, la glucosa, lo que hay, la enfermedad, pues que hay resistencia a la insulina, no gastamos la insulina, la gente mayor ya va disminuyendo el gasto de su propia insulina y ¿qué ocasiona? Pues, ¿verdad? El aumento de la glucosa y la diabetes, pues tenemos. Bien, en las pacientes que tienen, ¿verdad?, expectativas de vida antes de los 40 años, los 35, incluso pacientes, vamos a verlo, ¿verdad?, que tienen dificultad para embarazarse, pues una de las cuestiones que podemos nosotros evaluar, pues es los niveles de hormona antimuleriana. Eso que ¿a dónde apunta? Pues que nos dice, simple y sencillamente, la reserva ovárica que tiene en este momento la paciente, ¿verdad? No es uno de los estudios de batería que se hagan en este aspecto, pero sin embargo, pues lo podemos hacer, nos puede apoyar en siempre, ¿verdad? Un Papá Nicolau, la mastografía, ultrasonidos pélvicos, mamarios, en fin, todo eso para ver los riesgos que tiene la paciente ante la terapia hormonal de reemplazo. Bien, tenemos esto, ¿verdad? Sin duda, ¿quién mejora las manifestaciones de mayor preocupación, como son los bochornos? Bueno, pues los estrógenos se ha visto, sin duda, ¿verdad? Sin duda, que es la única sustancia que ha mejorado toda esa sintomatología. Bien, entonces, siempre de acuerdo a las mediciones y de acuerdo a los síntomas, tenemos que tener presente nosotros esto, ¿verdad? ¿Hasta cuándo vamos a dar o quién le vamos a dar a estos pacientes? Bueno, pues los estrógenos se administran a las pacientes, ¿verdad? Cuando tienen o cuando tenemos una disminución de las reservas ováricas para tratando de alcanzar los niveles estrogénicos que le permitan normalizar la sintomatología, principalmente la de los bochornos que dijo Néstor, ¿verdad? Tiene que ver con los centros reguladores de la temperatura a nivel central. La relación, repito, estrógenos, serotonina. Bien. En los tejidos hay que tener también, ver el objetivo de impedir o disminuir, eliminar los síntomas, ¿verdad?, metabólicos, resultado de privación. La cuestión aquí es que estos pacientes, recuerden, los estrógenos circulantes, ¿de dónde proceden? ¿Cuál es su fuente principal? Se los dije acentuadamente.
¿De dónde? De la teca interna. Acuérdense ustedes, donde tienen muchos receptores, donde hay mucha la LH, la cual va a intervenir, ¿verdad? Con la aromatización, con las enzimas que hay una de la conversión. Bien, pues viendo un panorama así un poco concreto, ¿verdad? La iniciación y la duración de la terapia hormonal, cuándo, qué, o hasta dónde, ¿verdad? Bien, ¿cuándo debemos iniciar, verdad? ¿Cuándo inician los síndromes, el síndrome vasomotor? O tenemos nosotros estragos a nivel de los genitales básicamente externos. ¿Cuánto es, se aconseja, cuánto es el promedio más o menos que tienen en ese esquema? 3 a 5 años o de manera definitiva, que es una palabra muy ambigua, la verdad, que de siempre yo creo que no. Pero bueno, prevención para prevenir la osteoporosis, ¿verdad? Cuando menos 3 años, ¿verdad? Hay que, cuando empieza a manifestar los síntomas, pues tener ese cuidado de dar este tratamiento. Para prevenir la aterosclerosis, pues tendríamos que trabajar toda la vida. Bueno, los esquemas de tratamiento hay diferentes. Tenemos estrógeno, básicamente, repito, ¿verdad? La terapia hormonal es estrógeno. Y tenemos estrógenos solos, tenemos estrógenos combinados con estas diferentes progesteronas que hay. A quienes se acostumbra a utilizar estrógenos solos o combinados. Solos se utilizan mayormente en las pacientes y han tenido muchos años, más de 5, 8, 10 años de haber tenido su menopausia, haber iniciado su menopausia, con aquellas pacientes que están tempranamente, que tienen 40 y tantos años, pero que se les hizo tratamiento quirúrgico, ¿verdad? O sea, una histerectomía, pues en esas pacientes podemos irnos solos. En quien se da combinado, se recomienda manualmente tratamiento combinado, aquellas pacientes en las que andan en la perimenopausia, aquellas pacientes, ¿verdad?, que tienen todavía en la premenopausia algunas manifestaciones de sangrado normal o seminormal, ¿verdad? Y en aquellas pacientes que tienen, obviamente que tienen útero, que andan en eso, entonces para no trastornar la cuestión del ciclo menstrual, pues damos una combinación. Acuérdense que esto es una combinación de estrógenos y progesterona que en el endometrio viene a redituar su útero. Bien. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, en realidad esto va a ser una tarea de todos ustedes, ¿verdad? A medida que vayan aprendiendo a tratar mujeres en ese sentido, ¿verdad? Bueno, ¿qué tipo de estrógeno le voy a dar? Si es combinado, si es solo, ¿verdad? Y también el régimen, si es continuo o es discontinuo, es decir, a las pacientes les podemos dar, empiece aquí y siga, ¿verdad? No lo suspendan. ¿Hasta cuándo? Pues vamos a ver hasta cuándo. O la otra es también irles variando, decirles, ¿sabe qué? Hay que tomarlo y cuando llegue a mejorar toda esa sintomatología, pues vamos a hacer una interrupción del mismo. No quiere decir que va a ser definitiva, probablemente se la vaya intercalando, ¿verdad? Algunos meses sí, algunos meses no. Es un ejemplo. Dosis también, ¿verdad? De que tantas cantidades, lo menos cantidades de estrógenos, de progesterona, o sea, de hormonas, que se dé a las pacientes es lo mejor, pero la menor cantidad que sea suficiente para inhibirle su sintomatología. Recuerden eso. Una paciente, ¿verdad?, con 3 miligramos del tipo de estrógeno, tiene eso, pues hay que darles eso. Unas pacientes con 2, unas pacientes con menos. Bueno, en esas pacientes siempre, ¿verdad?, sea suficiente para inhibir la sintomatología. Evidentemente el perfil metabólico, ¿verdad?, es de la combinación hormonal. Hay que ver, o sea, los riesgos que tienen algunas estrógenos, algunas progesteronas sobre todo, ¿verdad?, pues tienen esa pronunciación. Ayudan a tener síntomas, por ejemplo, de hirsutismo o pacientes de mayor concentración de grasas.
La flexibilidad del tratamiento, ya les decía, pues vamos a ver cómo lo recibe la paciente, qué tan frecuente lo va a ocupar. También la otra, pues es evidente la experiencia que se tenga cada uno de ustedes que vaya adquiriendo, pues eso va a ser punta de lanza. Y no olviden la satisfacción de la paciente por darle la esperanza. Bien, hay una bomba pues en el mercado que se llaman los fitoestrógenos, ¿verdad? La verdad que, como dice aquí, es una campaña de comercialización muy agresiva, pero que genera ciertas inquietudes su uso, porque pues no se sabe muchas cosas. Todo el mundo, incluso las mismas pacientes, dicen, vengo para que me dé ya, doctor, hormonas, pero no quisiera esos que hacen daño, que hacen en los pechos y todas esas cosas, ¿verdad? Yo quiero naturales. Bueno, debido a que pues, cada rato nos meten en la mente que ahí tenemos esas sustancias, pero bajita la mano, les voy a decir, pues, ahorita ya muy pocas cosas, quién sabe, a lo mejor ya nada, es natural. Bien. Los efectos secundarios de estas no se dejan esperar, aunque no los dicen, ¿verdad? Pero los existen. Uno de los inconvenientes que tiene esto, que se venden como medicamentos, o sea, muy caros, no tienen por qué venderlos tan caros. Se necesita, bueno, algunos estudios, ¿verdad? Para conocer más su eficacia. Todavía no sabemos si funcionan o no, algún tanto porcentaje. Lo más comercializado pues, son los derivados de las isoflavonas, lo que vienen de las soyas, ¿verdad? De las que vienen de algunas raíces, como el camote, como el jícama, todas esas cosas. Pero, bueno, son los más conocidos. Bien, las pacientes que tenemos que trabajar sobre la disminución de la mineral ósea por la cuestión de las fracturas, pues aquí tenemos, ¿verdad? Empezaron con el calcio, con la calcitonina, en fin, todas esas cosas, pero desde hace algún tiempo, ¿verdad? Han permanecido algunas sustancias que han dado buenos resultados, como es el raloxifeno, ¿verdad? Y el ácido zoledrónico, que es hasta donde va ahorita para el aspecto de la osteoporosis, ¿verdad? Es unas vacunitas que se ponen cada 6 meses, ¿verdad? Entonces, si se ponen 1, 2, 3, 4, o sea, pues cuestiones los van vigilando. Bien, me pasé, ¿verdad? Lo que es la tibolona, que es una 19 no testosterona, que tiene 2 metabolitos estrogénicos y un progestágeno, que también ha dado buenos resultados en cuanto a manejo de los bochornos y que no provoca una gran proliferación del endometrio, es decir, aunque tengan útero, ¿verdad? En aquellas pacientes que utilizamos terapia combinada, estrógenos y progesterona. Pero también tenemos mucho cuidado porque se ha visto que tenemos un efecto, ¿verdad? De incremento de los lípidos ahí en estas pacientes, es decir, no nos podemos descuidar con las valoraciones secuenciales de las grasas de estas pacientes. Bien, hay otros medicamentos, ¿verdad? Aunque estos medicamentos están diseñados, prácticamente salieron, ¿no? Que estén diseñados para las pacientes que tienen trastornos a nivel de comportamiento, pues, ¿verdad? Por la depresión y todas esas cosas, prácticamente tenemos esas. Y bueno, sí han dado resultados porque las pacientes, ¿verdad? Llega un momento en que hacen crisis emocionales y ¿qué creen? La verdad de estas pacientes necesitan apoyo psicológico y psiquiátrico. Es un problema tratar a una paciente que tiene crisis, ¿verdad? En la menopausia. Ustedes saben que desde que la están interrogando, desde que llega la paciente, la oyen hablar, ustedes saben, se van a dar cuenta que ocupa un apoyo, ¿verdad? Psiquiátrico. Y le dicen, bueno, la voy a mandar con el psiquiátrico que la maneje. Inmediatamente, algunas pacientes reaccionan muy grotescamente y lo que hacen es que tiran la receta y dicen, yo no estoy loca, ¿verdad? Yo lo que tengo es que vengo por hormonas y usted no me las quiere dar. Pero bueno, esa es una cuestión. Por último, un juicio en el tratamiento, hijos. El tratamiento, fíjense bien justificado, puede darse hasta alrededor de los 60 años.
bien justificados, ¿verdad? Es decir, veanles los riesgos de infarto, de cáncer, ¿verdad? De esto, de lo otro, en estos pacientes. Siempre, siempre, siempre. En la menopausia temprana, el tratamiento hormonal puede llevarse hasta la edad promedio de la menopausia. ¿Cuánto es? Alrededor de los 50 años. Es decir, ¿en qué pacientes estoy hablando de esto? Aquellas pacientes que han sido histerectomizadas, ¿verdad? Antes de los 50 años, tempranamente, ¿verdad? Pero, bueno, la verdad, generalmente se da el tratamiento hasta que las pacientes, ¿verdad?, tienen un comportamiento mejor y ellas mismas dicen, yo ya no quiero. Es difícil, ¿verdad?, tener una terapia larga, pero no pierdan de vista todos los efectos que tienen los estrógenos. Por eso, ¿verdad?, hablo de tratamiento bien justificado más o menos hasta los 60 años. Bien, pacientes que tengan 60 y tantos años, 65, 70 años, y que llega porque llega muy frecuente y dice, doctor, vengo porque a mí nunca me dieron hormonas, ¿verdad? Bueno, el beneficio en esas pacientes, hijos, tristemente, ¿verdad?, no lo vamos a tener. Es más los riesgos, ¿verdad? Hay que saberlo, hay que decirlo, ¿verdad? Y hay que convencer a las pacientes que ese no es el camino. Por último, ¿quién les ayuda a estas pacientes y a las mujeres en esa etapa? Que hagan ejercicio. Si no hacen ejercicio, no van a tener respuesta ante más hormonas y hormonas que les den. Bien, con eso concluyo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, algo que traigan inquietud? No se queden con eso, porque pues esto ya que los ven de blanco, esas cosas, le dicen, doctor, doctora, ¿qué me puede dar para la menopausia? Doctor, yo sí tengo una duda. ¿Podría repetir, por favor, la indicación de los estrógenos solos? ¿A qué pacientes se les da? Los estrógenos solos, bueno, básicamente hay que ver que las pacientes no anden en la perimenopausia, donde tienen trastornos de sangrado, a veces sangran, a veces no, esa serie de cosas, ¿verdad? Ese es un detalle muy importante que hay que cuidar, ¿sí? Nosotros, que no pierda la regularidad, todavía tiene funcionamiento gonadal, por lo tanto todavía hay respuesta a nivel uterino, a nivel endometrial, ¿verdad? Entonces, en esas pacientes se hace una combinación con progesterona para, ¿verdad? La pueden dar combinados secuenciales, es decir, en la primera fase del ciclo puros estrógenos, en la segunda fase pues le damos progesterona y estrógeno, pero lo más fácil ahí para que no anden perdiéndose el detalle, incluso las pacientes se enfaden de la terapia, denle combinados como los anticonceptivos. Ustedes saben, ¿verdad?, que trae una cantidad de estrógenos, una cantidad de progesterona, el cual le va a hacer la fase que ellos hacían. O sea, ¿qué están haciendo? El trabajo. Nosotros, ustedes, estamos haciendo el trabajo de los ovarios, ¿verdad? En esas pacientes. Entonces, las pacientes que ya no tengan útero, básicamente, ¿verdad? Y que no tengan riesgo a nivel mamario, eso es lo principal, cosas, ¿verdad? Pues le damos puros estrógenos. Pero, ¿verdad?, si las pacientes cursan con mastalgias frecuentes y tendencia a la fibrosis también, o problemas de cáncer familiar, algunas de sus familiares, mucho cuidado con irnos con puro estrógeno, hay que darle una combinación. Además, ¿verdad?, muy vigilado en estas situaciones. ¿Otra pregunta? Gracias, doctor. Bueno, entonces nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana, doctor. Adiós. Hasta mañana, doctor. Gracias. Mañana.